¿Quieres aprender más sobre el nuevo sistema de comunicaciones para RTMS FRMCS? Quédate a ver nuestra entrevista con María José García Prieto, que es experta en la materia. Además, en el programa de esta semana hablaremos de los principios de localización del tren y también en la tertulia hablaremos del tren del cemento. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Factor Ferroviario, tu podcast de trenes, señalización, tecnología ferroviaria y entrevistas a profesionales del sector. Todos aquellos que estabais suscritos a nuestra newsletter, factorferroviario.substack.com, ya deberéis haber recibido el primer reporte de trenes de la serie 440. Para todos los demás, si queréis llegar a tiempo de recibir el segundo reporte, apuntaros ya a la newsletter, factorferroviario.substack.com. Y volvemos a nuestra ferroescuela a aprender sobre ERTMS. Como ya dijimos la semana pasada, damos por finalizado el gran capítulo sobre la gestión de comunicaciones por radio, que hemos estado explicando en varias ferroescuelas anteriores. Y a partir de ahora nos adentramos en otro capítulo básico para entender el resto de funciones de ETCS, como son los principios de localización, la posición y la orientación del tren. Pues sí, existen dos tipos de información referidas a la localización. Aquella información que se refiere solo a la localización proporcionada, esta se la suele conocer como datos de localización, y un ejemplo claro de este tipo de información es la localización de una orden de transición de nivel. O bien, aquella información que es válida durante una cierta distancia. A este tipo de información se le conoce como perfil de datos, y algunos ejemplos muy utilizados son, por ejemplo, el perfil estático de velocidad o el gradiente. La posición del tren viene definida por la posición de la parte delantera del tren en relación a un grupo de balizas de referencia. En el caso de que este grupo de balizas de referencia esté marcado como enlazado y cumpla con las condiciones para ser LRBG, entonces se le denominará como tal LRBG o último grupo de balizas relevante. Cuando no cumple con dichas condiciones, se le llama ORBG, que quiere decir otros grupos de balizas de referencia. La información de posición del tren incluye tres puntos fundamentales. La posición estimada de la parte delantera del tren, que se calcula como la distancia estimada entre el grupo de balizas de referencia, la LRBG, y la parte delantera del tren. Incluye también el intervalo de confianza de la posición del tren, que veremos más adelante en futuras ferroescuelas. Y por último, incluye la información sobre la dirección del tren en base al grupo de balizas de referencia, que ya vimos en una ferroescuela cuando hablábamos sobre el sistema de coordenadas de las balizas. Esta información de la dirección del tren se proporciona en base a la posición de la parte delantera del tren, la nominal o reverse del grupo de balizas de referencia, a la orientación del tren y, por último, a la dirección de movimiento del tren. La información de posición de tren relativa a un ORBG, que dijimos que significaba otros grupos de balizas de referencia, es necesaria para relocalizar toda la información de localización respecto al SOLR. Claro, ¿qué es el SOLR? Es la referencia única de localización del equipo embarcado. Son las siglas en inglés. Cuando no se puede utilizar la distancia de linking. Esto lo vamos a ver también en más profundidad cuando hablemos sobre la relocalización, futuras ferroescuelas. El estado de la posición del tren será desconocido cuando no haya almacenado en el equipo embarcado una posición de tren relativa a un LRBG ni a un ORBG. Al apagar el equipo embarcado, la posición del tren almacenada tendrá el estado inválido hasta que sea validada de nuevo. En este caso pasaría a ser válido. O si es eliminada, y en este caso pasaría al estado unknown, desconocido. Cuando la posición del tren es desconocida o inválida, el equipo embarcado considerará que una posición válida está almacenada tan pronto como un grupo de balizas de referencia se haya pasado, ya sea este un LRBG o un ORBG.
Cuando hablamos de la parte delantera del tren, nos estamos refiriendo a la parte delantera de la cabina activa con respecto a la orientación del tren. Si hay una cabina activa, entonces esta es la que define la orientación del tren, es decir, la que determina dónde está la parte delantera del tren. Si no hay cabina activa en un determinado momento, entonces la orientación del tren tendrá en cuenta la última cabina que estuvo activa. La parte delantera estimada del tren es la que se utilizará para supervisar la información de localización. Además, es importante remarcar que la orientación del tren no depende de la posición del controlador de dirección. La posición del Mean Safe Rear End se calcula restando de la posición del Mean Safe Front End la longitud del tren almacenada en los datos del tren válidos. Este cálculo varía en el caso de que no haya datos del tren válidos, obviamente, pero sí existe información sobre la Safe Consist Length. Ya veremos en futuras ferroescuelas en qué consiste esta nueva longitud que se incluye como novedad en la nueva System Version 3.0 para la función de maniobras supervisadas. Por un lado tendremos el Mean Safe Consist Length enfrente de la cabina activa y el Max Safe Consist Length por detrás de la cabina activa cuando la orientación del tren es la misma que la de la cabina activa. O podría darse también que el Mean Safe Consist Length esté por detrás de la cabina activa y el Max Safe Consist Length esté enfrente de la cabina activa. Y esto se da cuando la orientación del tren es la opuesta a la de la cabina activa. Bueno, pues en este capítulo hemos introducido la primera parte de los principios de localización. Esperemos que os haya gustado. Ya sabéis, podéis dejarnos en comentarios cualquier pregunta o duda que tengáis. Y nos vamos de paseo por el andén de Factor Ferroviario junto a Ana para tener la tertulia de esta semana. Hola a todos, pues nada, hace poco hablamos de la importancia del ferrocarril en la industria minera como medio potenciador en la distribución y desarrollo de líneas para la explotación de sus productos. Existen otras industrias y sectores donde el ferrocarril marcó también una gran diferencia, no solo como una ruta para potenciar su crecimiento como empresa, sino también por cómo influyeron en su entorno. Hoy queremos hablaros del tren del ciment, en Castellar de N'Hug, en la comarca de Bèrgueda, provincia de Barcelona. El conocido hoy como el tren del cemento fue ideado y construido por la fábrica Ashland de asfaltos y Portland para facilitar el transporte del material que producían hacia las zonas de exportación y acabó dando vida a los pueblos de alrededor. Ashland fue la primera fábrica que se ubicó en el nacimiento del río Llobregat, concretamente en el Clot del Moro, en un lugar de difícil acceso, pero con los recursos naturales necesarios para fabricar cemento, como son la piedra calcárea, el carbón de las minas cercanas de El Catlllaràs y la energía hidráulica del propio río. Pues sí, y fue en 1904 cuando decidieron construir desde la fábrica este tren secundario, que era un tren de vía estrecha de tan solo 60 centímetros de ancho de vía, al que llamaban el carrilet, ya que era el más pequeño de todos los ferrocarriles de uso público que circulaban en ese momento en España. Este carrilet conectaba el Clot del Moro, en Castellar de N'Hug, con la Pobla de Lillet, en Guardiola de Bèrgueda. Y fue ferrocarril industrial hasta 1914, en el que además del transporte de mercancías comenzó también a llevar viajeros, tanto a los trabajadores de la fábrica Ashland como a los vecinos de las poblaciones alrededor, facilitando así la accesibilidad y la movilidad de toda la zona. Pero bueno, la fábrica cerró en 1975, aunque realmente el ferrocarril había dejado ya de funcionar unos años antes, en 1963. Hoy en día, la fábrica es propiedad de la Generalitat de Cataluña y el tren de cemento pertenece a los ferrocarriles de la Generalitat, AFGC. En 2005 se recuperó el tren y el trayecto que realizaba, al que hoy se puede acceder desde la misma estación de cercanías de la Pobla de Lillet. El tren del ciment tiene 4 vagones con una capacidad de 25 viajeros cada uno, revolcados con una locomotora diésel y discurre a lo largo de 3,5 kilómetros entre bosques, cruzando el río Llobregat,
sobre puentes que fueron grandes obras de la época para sortear la montaña y el cauce del río. El trayecto dura unos 20 minutos y acaba en la fábrica Ashland, que actualmente se ha convertido en el Museo del Cemento, aprovechando su original construcción modernista que fue promovida por la familia Güell, inversores en la empresa. Arcos de volta catalana, mezcla de ladrillo y forja de hierro en los pilares y la propia estructura adaptada a la montaña hacen que ya sea un lugar interesante para ver. Además, una de las 3 paradas que hace el tren del Ciment en su recorrido es en los Jardines Artigas, una obra realizada por Gaudí en agradecimiento a la familia Artigas, que eran los dueños de la mina de carbón de donde se extraía la materia prima para la fábrica Ashland. Pues sí, es que además es un recorrido muy interesante para hacer, no solo por el trayecto en un tren histórico, sino por el entorno y el valor de los lugares por los que discurre y que recuerda ese pasado de la revolución industrial en toda la zona. Os recomendamos mucho la visita y si a lo mejor alguno de vosotros ya ha estado y quiere compartirlo en comentarios o dar alguna recomendación, estaremos encantados de leeros. Seguiremos hablando de estos trenes turísticos recuperados para dar valor a la memoria de sus precursores y de los lugares y los entornos que se desarrollaron a su alrededor. Así que nos vemos en la siguiente tertulia.